Antes de pasar con Emiliano Rosales, quisiera preguntarle a nuestros tuiteros cuáles son las respuestas que tenemos por parte de quienes nos están siguiendo a través de Tweetcam y para que si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor nos los hagan saber. Adelante, Valeria. Por parte de @Rodrigo-Carlos98 pregunta que ¿cuál sería la institución encargada de regular que verdaderamente se aplique la consulta y cuál sería la institución que realizaría la consulta? @Suserio84 pregunta que si la consulta popular podría ser un primer paso hacia el involucramiento de los ciudadanos en los temas de trascendencia nacional. Y @Manu Guzmán pregunta que cuál va a ser el mecanismo que involucre a los ciudadanos después de la consulta. Gracias, Valeria. Emiliano, ¿quisieras contestar? Sí. Bueno, ¿cuál sería la institución que tiene que verificar que una vez que se apruebe la consulta suceda? Yo creo que vale la pena ver rápidamente el procedimiento completo. O sea, hay tres formas de que suceda una consulta. La primera es que el presidente la proponga. Entonces, si el presidente la propone, lo que tiene que pasar es que la trascendencia nacional y la constitucionalidad de la reforma tiene que pasar primero por Congreso, que tiene que ser un tema que afecte a todo el territorio nacional, que está definido así, que también es un tema un poco vago, pero bueno, está definido en términos de trascendencia nacional, y luego tiene que pasar a la Suprema Corte para ver que lo que está pidiendo que se haga el presidente es constitucional. Si lo aprueban los legisladores, tiene que pasar en Congreso, el 33% lo propone, y luego la mayoría lo tiene que aprobar y otra vez constitucionalidad. Y para el caso de los ciudadanos, esa es una parte que está a debate ahorita, el procedimiento es que vayan a Congreso, saquen una firma, un procedimiento burocrático un tanto complejo, y luego vayan a reunir sus firmas y luego vengan a que sea evaluado por Congreso, a que se cumplen con los requisitos y pasa a la Suprema Corte. Luego el INE, en este caso, es el que tiene que validar todo el proceso y ver que las firmas que se recabaron sean correctas. Ahorita hay un debate entre si un ciudadano puede votar para solamente una o firmar solamente que se haga una consulta o puede firmar para varias consultas. Hasta como se dejó el dictamen el día de hoy, lo que dice es que puedes firmar en varias consultas y cada consulta es válida siempre y cuando no repita el 20% de los ciudadanos que ya votaron con anterioridad. O sea, solo tiene que tener 80% de ciudadanos que no han votado en otra. Pero al final el que le toca hacerlo es al INE. Y digamos, todavía tenemos dudas de cómo va a operar el INE, pero al final va a operar con la misma estructura del IFE, ¿no? Y se va a operar en el mismo procedimiento que la elección federal. Entonces, básicamente, la idea será que nos darán una boleta adicional donde diremos si queremos o no queremos, con una respuesta categórica, ¿no? En segundo lugar, la pregunta era ¿cómo ayuda, digamos, la consulta a mejorar los procesos de participación política? Yo creo que, la verdad, yo tengo poca esperanza sobre los mecanismos de democracia directa tan agregados. Porque, o sea, yo creo que son muy buenos, yo creo que tienen que existir, yo creo que en temas como el energético y reformas constitucionales deberían incluso ser obligatorios. Nosotros tratamos con mucho desdén nuestro texto constitucional y la verdad no es algo que debería pasar con reformas de la noche a la mañana en fast track, y que la consulta popular lo que ayuda es efectivamente a limitar el poder de nuestros representantes. Otra vez acerca al Congreso. Pero en términos de la democracia participativa que esperamos, la verdad es que no estamos teniendo el debate de cuál es el rol de los ciudadanos en nuestras políticas públicas. O sea, cuál es el rol de nuestros ciudadanos con relación al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo Estatal, al Ejecutivo Local. Mucho se ha hablado de una ley de participación ciudadana en donde no sé qué se pretende regular, pero la verdad es que hay varias visiones sobre el rol de los ciudadanos, en términos de cuál es tu papel por política pública, no hay una varita mágica. ¿Qué poder van a tener qué ciudadanos para influir en qué política pública en específico? Hay mecanismos abiertos como la consulta popular, pero hay muchos mecanismos mucho más específicos que involucran a ciudadanos específicos en decisiones que están mucho más cerca de ellos. Entonces, si seguimos teniendo solamente expresiones de participación ciudadanas a nivel tan agregado, pues vamos a seguir teniendo los niveles de participación que tenemos, porque a mí me importa más la basura, me importa más la patrulla de la vuelta de mi casa, me importa más el tema de la marihuana que decían el otro día, temas que son más cercanos a mí, para que la gente vaya, uno, organizándose más en grupos que tengan preferencias específicas, dos, y encontrando vías institucionales para promover sus preferencias. Yo lo que creo es que la consulta es un buen mecanismo, pero no es una panacea, no es una medicina que nos cura y que nos involucra con el Congreso. Yo insisto, o sea, es un buen paso, yo creo que ayuda a cuidar en términos generales
cómo se están tomando decisiones en Congreso, pero al final es muy difícil que efectivamente participes en una consulta cuando todo el proceso de aprobación es opaco, y a veces es opaco para los mismos legisladores, ¿no? Entonces hay muchas medidas que se tienen que tomar en lo que decía el senador, en referencia a transparencia y rendición de cuentas, y que no nada más es eso, es gobernanza, es compartir la responsabilidad del ejercicio de gobierno con los ciudadanos. Y eso implica mucho más que una consulta o un solo mecanismo, es un sistema. O sea, ¿cómo entendemos el rol de los ciudadanos? Hoy tu rol es votar, y ese es el único mecanismo efectivo que funciona en nuestra autocracia electoral, que es un término técnico para decir hay competencia política, pero al final tienes instituciones que todavía no son abiertamente democráticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos por ahí. Qué amable, Emiliano. Bueno, pues dentro de estos espacios que hablaba Manuel Camacho Solís de cuidar, el de los espacios de los medios de comunicación, esos escasos que quedan, pero que sí hay, que realmente informan y que bueno, que en muchas ocasiones se ponen en riesgo, si nos atenemos a la cantidad de compañeros periodistas que han sido asesinados. O sea, ese me parece que es un tema de relevancia, pero la pregunta que me surge al escucharlos es ¿por qué el poco interés de la gente en estos temas, si es algo que nos afecta a todos? O sea, lo que pasa con el petróleo, lo que pasó de la manera como se hizo esta reforma constitucional fast track en 7 minutos, porque se contaron, ¿no? O sea, llamó la atención, quizá no fue suficientemente la nota, que fueron 7 minutos, pero fueron 7 minutos. Y hay como una reacción muy apagada por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Es una pregunta que la respuesta no es sencilla, porque pudiera ser que no estamos viendo cosas que ya están ahí y que después nos vamos a enterar de que estaban y no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que tenemos varios datos. O sea, primer dato es que sí sabemos que en el tema de la energía la mayoría de los ciudadanos están en contra de la apertura al sector privado. Y esto no ha cambiado durante los últimos 30 años. Y no ha cambiado a pesar de las costosísimas campañas de publicidad que se han hecho una y otra vez. Entonces, ahí hay algo de fondo, ahí hay algo bastante sólido. Ahora, entonces, no es que no haya conciencia, sino el problema es por qué esa conciencia no se manifiesta. Luego, lo segundo, me parece que la gente tiene una verdadera aversión a cualquier cosa que se pueda volver violenta. Y con toda razón. Si hemos vivido años con temas de muertos y de organizaciones criminales y de todo eso, entonces nadie quiere que en sus espacios estos temas aumenten, que aumenten los riesgos. Entonces hay una actitud, yo diría, de muchísima precaución de la sociedad para no meterse en esos terrenos, en cosas que pudieran salirse de cauce. Tercero, las experiencias de movilización que ha habido en tiempos recientes, pues han sido también, han provocado desgaste. ¿Por qué? Porque ha habido confrontaciones y entonces la gente llegó a un momento en que también se provocan efectos de boomerang. Por un lado no logran sus objetivos y por otro lado sí ponen a la sociedad en una situación de incomodidad y entonces la gente dice ya no queremos repetir ese tipo de comportamientos. Otro elemento adicional es el enorme control de medios que hay. Es decir, estos temas simplemente pues no salen porque salen desfigurados, porque la publicidad oficial es gigantesca, porque las opiniones críticas tratan de ser relegadas. Entonces hay un manejo de la comunicación que hace muy, muy difícil. Y otro tema, yo creo, es el tema del tiempo. Es decir, mucha gente a lo mejor no reacciona de inmediato, o sea, las sociedades no reaccionan, a veces pueden reaccionar en 48 horas, pero a veces reaccionan en 2 o 3 años. Entonces podemos estar ante tiempos más lentos y suponer que no estamos ante nada. Yo creo que sí estamos ante asuntos de fondo y que si no somos capaces de abrir los espacios de participación, finalmente esto sí va a deteriorar la gobernabilidad del país, independientemente de las posiciones que cada quien tenga. Tengo una diferencia con Emiliano. Ya tenemos debate. Yo creo que sí, que el tema de la basura y que esto puede ser muy importante para una comunidad.
pero esos temas van a ser de interés para unas cuantas gentes. Y en el país estamos en un problema más complicado. No solo es que existan no posibilidades de influir en esa toma de decisiones, que desde luego lo que se puede hacer en esa dirección va a ser muy bueno, sino que estamos en un momento en donde el conjunto de los espacios políticos pueden estar en riesgo o estar muy restringidos. Y lo que necesitamos son hechos políticos mayores que abran oportunidades para que todo mundo se pueda expresar. Hechos políticos trascendentes que puedan cambiar la correlación de fuerzas, que puedan cambiar los pesos específicos en el Congreso. Porque si los cambios no llegan a eso, siempre habrá posibilidad de que cualquier otra cosa se te ahoga en el Congreso, se te ahoga en el tribunal, se te ahoga en los medios, se te ahoga porque la gente finalmente no acaba de entender. Entonces sí necesitamos estrategias políticas que hagan que la gente, por la razón que sea, diga, ahora sí le voy a entrar. Y les tenemos que ofrecer caminos que no sean muy costosos, porque si le dice a la gente, ¿sabes qué? Vamos a bloquear ese edificio del gobierno y lo vamos a tomar, etcétera, pues algunos no estaremos de acuerdo pues, por formación, pero otros no van a estar de acuerdo por los riesgos que esto implica, y no solo para sus personas o sus familias, sino también porque creen que la consecuencia puede ser contraproducente. Entonces, la ventaja de estas formas de participación, la ventaja de una elección, es que te permiten canalizar el enojo social por vías pacíficas. Y eso en una circunstancia como la que ha vivido nuestro país vale oro. Bueno, pues les recuerdo a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra página www.movimientoprogresista.mx, que también nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, y con mucho gusto se las haremos entrega a nuestros invitados, o bien a través de TweetCam. Estamos en nuestra cuenta @progresistamob, y estamos con mucho gusto atendiendo sus inquietudes acerca de este tema que nos parece de relevancia, la consulta popular. Bueno, quisiera preguntarle ahora a Emiliano. Ya hemos escuchado al senador Camacho Solís plantearnos, bueno, sí, este son temas relevantes y por qué razón, que la sociedad efectivamente sí le importa, y si está en contra de que sea la iniciativa privada o sectores privados quienes manejen un sector que es pues, vital para México, porque se refiere a su seguridad nacional, como a su soberanía, como es el tema de la energía, pero que a lo mejor hay una reacción lenta. ¿Tú compartes esta opinión? Bueno, a algunos sectores también podríamos decir que les queda la sensación de que la gente no se interesó suficiente, no fue una reacción como tenemos noticias, por ejemplo, en la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, en donde aparentemente hubo más gente involucrada y más gente interesada. ¿Qué está pasando? Ahora tenemos una globalización, hay muchos medios de comunicación, hay muchas formas de enterarte, y sin embargo, la respuesta, pues creo que estamos de acuerdo en que fue tibia, ¿no? Yo creo varias cosas. En primer lugar, como para responder la única diferencia que ha habido hasta ahorita sobre la basura, yo creo que sí, yo creo que necesitamos mecanismos a nivel nacional que puedan ayudarnos a garantizar la estabilidad democrática y la paz, y que estén en consonancia con la paz política. Eso es fundamental. Lo que yo creo es que esos mecanismos no se van a consolidar y no vamos a tener mayores niveles de participación razonada sobre esos mecanismos y mayores niveles de involucramiento público en estos temas si no hacemos a la par un esfuerzo porque eso suceda a lo local. Yo soy de los creyentes que la democracia se construye en lo local, y que ahí es donde se van fortaleciendo los procesos democráticos, en las escuelas, en las colonias, y que esto no deja de lado ni le quita el valor a la consulta popular, pero lo que creo es que está muy alejada de la gente. Y respecto a tu pregunta de por qué fue una reacción tibia, yo creo que en principio estamos en un sistema político radicalmente distinto al de Lázaro Cárdenas, y en principio porque ya no nos movemos tanto con una lógica de cuerpos. O sea, la fortaleza que tenían los diferentes grupos del PRI en ese momento para movilizar gente organizada con objetivos específicos era mucho mayor a la que existe hoy.
Hoy existen partidos políticos, sí con adherentes, sí con grupos, sí con expresiones políticas, pero que desgraciadamente se han ido debilitando en la transición democrática, en su capacidad, pues no sé si para atrás, yo creo que estamos evolucionando en un proceso democrático y nos estamos transformando, pero necesitamos sustituir los instrumentos corporativos tradicionales, antidemocráticos, por nuevos instrumentos democráticos. Mi visión de eso es que de eso empieza en lo local, empieza en grupos de personas libres, que se organizan con fines específicos y que uno de las principales razones por las cuales no hemos visto esto, y ahí sí quiero culparnos a los que estamos de este lado, de la vida pública de los partidos políticos, pues ha sido que los partidos políticos no han dado una opción concreta de participación política de los ciudadanos comunes. Hace poco hubo un evento de la Frederick Ebert en donde cuestionaban eso, la militancia, de la revista esta de La Zurda, de Alejandro Encinas. Y cuando los oyes hablar a los cuadros tradicionales de la izquierda, por lo menos que estaban ahí, te decían, no, lo que tiene que venir a hacer la ciudadanía es venir a decir que sí, y apoyar el movimiento y la emancipación del trabajo. Y eso ya no hace eco en la juventud. O sea, ya no es un tema, y en un concepto de democracia deliberativa, participativa, moderna. No estoy yo como ciudadano. ¿A qué me invitas como partido político? ¿Me invitas a que salga a la calle y me movilice y diga que sí? ¿Me invitas a deliberar? ¿Me invitas a participar? ¿En qué sentido? Y creo que muchas veces esos mecanismos poco costosos no se han tejido tan fino dentro de los partidos políticos. Esa apertura de espacios, esa invitación a participar a los ciudadanos a cosas altamente efectivas, poco costosas, que construyan instituciones, que construyan Estado de Derecho, no está muy bien construido dentro del PRD. O sea, y me voy a limitar hacia el PRD. O sea, hoy estamos enfrascados en batallas internas por dirigencias nacionales, en donde los estatutos todavía no le dan poder ni a sus militantes ni a los ciudadanos sobre las decisiones que toma el partido. Entonces, cuando nos volteamos a ver por qué la gente no reacciona cuando le invitamos a participar en estos movimientos, pues es obvio, porque no están acostumbrados a hacerlo, porque no hay canales institucionales abiertos, porque yo me puedo enojar mucho porque están pasando la reforma energética, pero si yo como analista de estos temas, como profesional que me dedico a esto, no entiendo muy bien qué hacer, pues un ciudadano de a pie dedicado a otras cosas, a eso me refiero, todavía menos. Y nosotros no lo estamos haciendo más fácil. Entonces creo que los principales culpables de la respuesta ciudadana son los propios partidos políticos. Y hay muchos agravantes a eso, y los medios no es un tema menor. Digo, ya hay una reforma en telecomunicaciones, esperemos que haya más canales abiertos, que al final en todos los países del mundo la única forma de tratar de que haya pluralidad en los medios es que haya muchos, digamos, y hacia allá vamos, ¿no? Pero yo creo que lo que sí está en nuestras manos es qué le estamos pidiendo a la militancia o a la participación, que a mí ya no me gusta hablar de militancia, insisto. Claro, porque es más grande, ¿no? Que es claro. Mucha ciudadanía que a lo mejor no tiene militancia. ¿Yo qué le estoy pidiendo a un padre de familia? ¿Yo qué le estoy pidiendo a una señora? A una madre de familia? ¿Qué le estoy pidiendo a un ingeniero, a un contador, a un campesino? ¿Cómo pueden ellos apoyar esto? La consulta popular es un gran medio, porque es efectivamente tomar una decisión sobre una decisión tomada, sobre una decisión pública. Sí quiero o no quiero. Pero aparte de eso, yo no vislumbro qué le estamos ofreciendo. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Entonces, ¿en qué la parte de la responsabilidad importante la tienen los partidos políticos? Yo me iría más también hacia los propios políticos y quisiera preguntar tu opinión acerca de si la gente, dentro de esta opinión que tú crees que tiene de estar en contra de que se haya entregado el sector energético a manos privadas, si realmente la gente está consciente del daño o del perjuicio que tiene para México el que no tenga su petróleo como lo tenía antes de esta reforma al 27 y 28 constitucionales. Bueno, yo les decía que aún con todas las campañas de publicidad, el 68% de la población está en contra de estas decisiones, lo cual quiere decir que aunque sea con un nivel muy bajo de conciencia, aunque sea con conocimientos limitados, lo que sea, finalmente la gente toma una posición y dice, pues esto no me gusta. Y eso me parece que es un dato optimista, porque eso quiere decir que ahí está la posibilidad de que las cosas sean de otra manera. Y no lo estoy reduciendo esto a un debate sobre el tema del petróleo, que es un tema en donde pues una parte de la sociedad piensa una cosa y otra parte puede pensar exactamente lo contrario, sino al hecho de que a pesar de todo, ellos siguen teniendo posiciones.
porque eso es un hecho importantísimo de la autonomía del ciudadano, a fin de cuentas, en donde todos los aparatos privados y públicos tratan de cambiarlo y no lo cambian. Y ahora, hay otra parte, la de los partidos. Todos los partidos, escuchaba yo a Lorenzo Meyer hoy en la mañana, si tienes razón, o sea, todos los partidos son oligárquicos, eso nadie se va a sorprender, pero yo creo que aquí hemos llegado a unos extremos absolutamente ya insensatos. Es decir, estamos ya ante burocracias que ya ni siquiera tienen una lógica de partido, porque si tú eres un partido, pues por lo menos vas a tener interés en conseguir más votos, pero aquí ya el interés es nada más defender las posiciones y defender los intereses. Y entonces ya no es funcional, ya no digamos para el Estado, ya no es funcional para el sistema político, ya no es funcional para las propias estrategias electorales. Entonces, creo que es bastante sencillo. O sea, si los partidos políticos tomaran nada más una decisión hoy para el 2015, creo que le meteríamos una cantidad de oxígeno tremendo a esta sociedad. Que le entregaran el 50% de todas sus posiciones de las que van a competir en el 15 a ciudadanos prestigiados. No hablo de apolíticos, no hablo de gente que no tenga partido, no, cero ficciones. A personas, a mujeres y hombres respetables, cualquiera que hagan sus posiciones políticas, cualquiera que sean las causas que defiendan, o porque tienen un liderazgo en sus distintos campos, o porque han dado luchas a favor de causas sociales. Pero si eso se hiciera, de repente tendríamos otro Congreso, porque cada una de estas gentes que llega por sus propios méritos, pues no se va a someter a reglas así de una disciplina absoluta. Probablemente serán bastante racionales y estarán dispuestos a escuchar y a aceptar sugerencias, pero habrá momentos en que digan esto no estoy de acuerdo. Entonces sí siento que el tema de los partidos en mucho es simplemente obligar a una cierta apertura de los partidos a los ciudadanos. Otra decisión que me parece muy importante, porque además ya ha funcionado, no estoy hablando de Suiza, de ejemplos así de maravillosos de democracia y transparencia, o de los países nórdicos. En Chile, en Argentina, ya existen elecciones primarias universales para escoger a tus candidatos, por ejemplo, candidatos a la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos tienen que escoger a los mejores, porque si no van a perder la primaria, y eso ya te da otra conexión de los líderes con la ciudadanía. Entonces, ahora, aquí no queremos nada, aquí son puros acuerdos cupulares. Aquí los gobernadores, y yo creo que es un poco utópico eso de que de lo local va a venir la democracia. O sea, sí es cierto, en Estados Unidos de lo local vino la democracia, Tocqueville ya lo decía con toda claridad, o sea, es esa fuerza de las comunidades las que realmente hacen una vida democrática. Pero aquí los esquemas de mayor autoritarismo muchas veces se están dando a nivel local, es donde existen menos márgenes para cambiar esto. Entonces, si lo dejamos nada más a lo local lo van a ahogar, como lo están ahogando y lo han ahogado tantos años. Entonces, sí hay que proteger, hay que apostar, hay que estimular, pero tiene que haber cierta protección nacional para que estas cosas crezcan. Y no solo eso, sino que tiene que haber cierta protección internacional a ciertas causas para que no las ahoguen los demás. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana estuve platicando con una persona sobre los temas de Guatemala. Es decir, finalmente la parte internacional es la que ya puso unos ciertos límites al corrimiento autoritario que está ocurriendo ahí, ¿no? Pues ya no había nadie dentro del país que tuviera la fuerza, ni de opinión, ni de oposición, ni de calle, ni de nada, como para decir esto no se vale. Bueno, pues entonces ya son elementos internacionales los que intervienen y dicen esto no se puede aceptar, entonces este es un límite. Entonces sí necesitamos sumar todo lo que se pueda. Eso no nada más pasa en México, nada más para no rasgarnos las vestiduras. O sea, en el mundo las instituciones peor evaluadas son los partidos políticos. Y la naturaleza de eso tiene que ver con que la negociación política es en general, déjame decirlo coloquialmente, pero es fea. O sea, tiene que ver con el manejo de intereses, el manejo del poder,
y tiene que ver con la negociación. Entonces, la gente que tiene posiciones muy radicales sobre temas como el petróleo, pues si el partido negocia para llegar a un punto medio, que es de interés nacional, que pase la legislación, pues termina diciendo, son gente que se vende por llegar al poder. Pero eso es un entendimiento muy burdo del proceso político, que genera muchas cosas, que genera gobiernos, que genera visiones de Estado, que genera políticas públicas, y que sobre todo los partidos están aquí para darnos paz política, y a veces se nos olvida eso. A pesar de que tenemos partidos oligarcas que no hacen golpes de Estado. Tenemos partidos oligarcas que no forman grupos paramilitares, y eso ya es un valor. Ese es el principio de por qué son convenientes que la negociación política se dé a través de procesos políticos pacíficos. Ahora bien, si queremos tener mejores partidos que tengan mejores individuos y que tengan mejores resultados porque tienen mejores líderes que sean más responsivos, o que no exista la palabra, pero que respondan de mejor manera a los ciudadanos, pues necesitamos mejores procedimientos, y yo creo que eso yo no lo veo pasar, porque al final tenemos una cultura política profundamente antidemocrática. No lo veo pasar pronto, porque la propuesta de ley de partidos que están presentando en Cámara, pues ninguna incluye elecciones primarias como tal. O sea, que quiere decir quitarle a las oligarquías partidistas ¿cómo se llama?, las manos sobre las candidaturas, que resuelve las dos cosas que mencionaba el senador Camacho, que era una, atraer mejores perfiles, y dos, pues darle las manos al ciudadano para que él elija a quien quiere que sea el candidato de su opción política, ¿no? Hay veces que las cosas no necesariamente se tienen que hacer por convicción. Ojalá y todo el mundo tuviera una serie de convicciones y los defendieran lo que creen. Pero yo ya no me voy a ese grado de optimismo. Pero sí creo que ya no por convicción, sino por conveniencia, conviene abrir la política nacional. Es decir, al partido que se abra le va a redituar más votos. Al sistema político, si se abre, le va a redituar más estabilidad. Entonces, pues aunque sea alguien que haya sido autoritario, pues lo importante es cómo se va a comportar frente a ciertos hechos. ¿Lo dices por el PRI? Lo digo por el PRI, lo digo por el PRD, lo digo por el PAN, lo digo por los movimientos sociales, lo digo por todos. Es decir, ¿pero tú crees que ellos entienden ese beneficio? no creo, yo creo que no lo entienden, pero pues hay que decirlo, porque para que paguen el costo de no hacerlo, y para que cuando se presenten circunstancias en extremo difíciles esté planteada la opción de hacer las cosas de otra manera. Esa es la política, es decir, si no puedes en un momento dado influir, bueno, pues por lo menos dejas asentado. Pero de repente se presentan circunstancias, y en esas circunstancias el haber sembrado una idea y el tener una posición muy clara permitirá que se dé el avance, porque incluso entre las circunstancias favorables, si no están planteadas las ideas, si no hay quien las defienda, pues la oportunidad pasa y no ocurre nada. Mencionabas hace un momento las candidaturas ciudadanas, y justamente estarán todos enterados, en Nuevo León ha surgido algo que se llama Vía Ciudadana. Un poco cansados del bipartidismo que se da en el estado de Nuevo León, que es un hecho que ocurre pues en muchos estados del país, no solamente en Nuevo León, solamente PRI o PAN, y es lo único que ha gobernado todo el tiempo. Surge esta idea en donde un grupo de ciudadanos justamente están buscando eso. Sin embargo, bueno, las candidaturas ciudadanas todavía están muy lejos, ¿no?, en el estado de Nuevo León y en muchas partes, ¿no? Pero bueno, es un poco en abono a lo que decía Manuel, ¿no?, acerca de este tema de que los partidos pudieran cederles el 50% de las candidaturas a ciudadanos destacados. Una cosa son desde luego. las candidaturas independientes, y otras es candidaturas legitimadas y con amplio potencial. Sí. Entonces, ahora lo de Nuevo León, o sea, una parte, o sea, veo que ha tenido cierto impacto en los medios, Sí. entonces, y que además hay algunos líderes políticos con cierto peso, entonces eso puede tener algún futuro. Pero, pues también habría que ver en la coyuntura de Nuevo León cuál va a ser el impacto real de esto, porque hay que ver también las consecuencias que se van a tener ciertos movimientos políticos. Cuando surgió en Estados Unidos ¿se acuerdan? Una tercera candidatura. Sí. Pues esa tercera candidatura le quitaba votos a uno de los dos partidos y le daba a otro. ¿Te hablas de Róspero? Sí, Ajá. ¿verdad? Entonces, yo quisiera ver en el contexto de Nuevo León, ¿A quién van a ayudar? porque finalmente es como si fuera otro partido, Sí. ¿no?
Entonces, si ese tercer partido, que le podemos llamar Ciudadano, creciera demasiado y pudiera ganar, bueno, sería un escenario. No está nada fácil porque los partidos políticos en Nuevo León tienen su propia fuerza. Ahora, si no es el caso, entonces sin duda va a tener un efecto en la competencia entre las dos principales fuerzas políticas en Nuevo León, que son el PRI y el PAN. Sí, y desde luego, la precisión es muy pertinente. Una cosa es las candidaturas ciudadanas, otra es el que los partidos se dieran el 50%. A mí me parecería que hasta es más viable que hubiera candidaturas ciudadanas a que los partidos se dieran el 50%, pero bueno, pues puedo estar equivocada. Tenemos preguntas de los tuiteros y no sé si quién nos las… ¿Se cayó la imagen? A través de Movimiento Progresista. Pero estamos también en TweetCam, me están señalando. Tenemos 2 vías sí, de comunicación. Adelante, Valeria, o ¿quién quiere comentarnos las preguntas? ¿Quién? ¿Nos das tu nombre? Alan. Sí, bueno, en Twitter hay 2 preguntas. Una es de @hacker y pregunta que si los resultados de la consulta popular serían los que definirían las decisiones o serían solo un referente para la toma de decisiones. Y hay otra pregunta de la tuitera Jospink, y pregunta si los diputados y senadores son los representantes de los ciudadanos, ¿por qué realizar una consulta popular? Vázquez, @Albertuis, pregunta que si la consulta sería el único espacio donde los ciudadanos puedan decidir en la toma de decisiones. Uriel Ortiz, que es @Dauto9, pregunta que de qué manera se podría garantizar la transparencia en la consulta. Y @Fernanda Paz pregunta si la consulta popular garantiza que los ciudadanos seremos parte vital en las reformas estructurales. Si va a ser trascendente o no va a ser trascendente, eso depende del grado de participación. Si votan el 40%, pues eso hace que sea obligatoria la consecuencia para todos los poderes públicos. Y toco de paso la otra pregunta. Se vale aquí contestar por los dos, las 2 o las 3. El tema de si es el único camino, no es el único camino. Puede uno votar en contra del partido que hizo lo que uno no quiere o apoyarlo. Puede uno declarar en un medio de comunicación, puede uno tratar de organizar un movimiento, puede uno hacer otras cosas. Pero sí me parece que en términos prácticos un espacio como este es un espacio de gran utilidad. Y aprovecho para decir que en este tema de la consulta en realidad no hubo diferencias, por lo menos públicas, entre los distintos liderazgos de las fuerzas progresistas del país. Finalmente todo el mundo apoyó la idea de una consulta. O sea, también es un hecho político que no fragmenta la oposición. Gracias, Manuel. ¿Y Emiliano? En términos de la representación versus la consulta, era un poco lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, la democracia representativa sí es, vamos a elegir candidatos, entre una serie de candidatos que representen mejor lo que mis preferencias, y estos van a ir no a hacer mi encargo, sino van a ir a tomar decisiones de acuerdo al perfil, de acuerdo a la agenda legislativa de él y de su partido. Y la idea de la consulta es ponerle un límite a esa representación. Uno de los límites es el voto. Entonces yo voto por ti y no voto, la reelección ya me va a permitir volver a votar por ti o votar por alguien más a la siguiente elección, o lo que pasó hoy, premio o castigo a tu partido de acuerdo a tu desempeño. La idea de la consulta es que la relación con las acciones del legislador o del presidente sea directa. Entonces no es un mecanismo que se contraponga, al contrario, esto es un mecanismo para mejor controlar lo que hacen nuestros representantes populares, por un lado. ¿Cómo podemos garantizar la transparencia? Pues dándole seguimiento, o sea, desde el punto de vista ciudadano, pues no pensando que el IFE o el INE ahora solito se va a encargar de que suceda bien, sino involucrándose en cómo, en la jornada electoral, en el cómputo de votos y dándole seguimiento al tema. Y contestando un poco el punto de lo de los partidos, los ciudadanos y las candidaturas independientes, yo no soy, y eso es a título personal, un ferviente creyente de que las candidaturas independientes sean una solución a largo plazo para el tema de representación política. ¿Por qué? Porque los políticos y la idea de la representación lo que requiere es negociación y grupos. O sea, no habría forma de oponerse a la reforma energética si la izquierda no funcionara como un grupo político con una agenda común.
Lo que hacen las candidaturas independientes sí es abrir un canal de presión para que los partidos políticos tengan que incluir buenos perfiles y para que negocien. Es una vía de escape, pero la verdad es que un candidato independiente es un político solo, y un político solo es un político débil, y un político débil es un político que no puede resolver mucho. Entonces se malinterpreta la idea de candidaturas ciudadanas, porque bien como decía ahorita el senador, pues después van a ser el partido independiente, y van a tener que sacar una agenda común, y van a hacer esfuerzos comunes, y van a negociar comúnmente algún tipo de agenda para pasarla. Entonces yo creo que más que pensar y otra cosa que alguna vez oí decir, que yo nunca he conocido un presidente que no sea ciudadano, ni un diputado que no sea ciudadano. O sea, todos somos ciudadanos, la diferencia es que no seamos, lo que estamos buscando son políticos que tengan mayores raíces o enclaves en la sociedad que su ambición de poder. O sea, eso es a lo que nos referimos con legitimidad política, legitimidad pública. Y eso, una de las vías para transformar los partidos es abrir esa válvula de escape, pero la verdad es que yo no creo que vaya a ser la forma en la que nuestro sistema de partidos o el sistema de partidos puede mejorar. La única forma, ¿no? Sino lo que tenemos que ir a ver es cómo podemos hacer que estas instituciones se orienten a representar y se orienten a ganar votos, como bien decía el senador. Hoy parece que no están orientadas a eso. Bueno, pues sí, adelante. Desgraciadamente la manera como se han dado los cambios en México no ha sido por las buenas razones, sino ha sido por la presión. Y pues eso también es parte de la política. La primera apertura democrática que hubo en México fue en 1977 con Rey Ceroles, y esa se dio porque había violencia en las calles y hubo alguien que tuvo la inteligencia para decir mejor que vayan al Parlamento y no que estén en las calles. La primera autonomía que se dio del IFE se dio en el 94, en medio del conflicto zapatista. ¿Por qué? Porque había que conducir por una vía pacífica la protesta, y se abrió ese espacio de los consejeros independientes que después se consolidó con la reforma del 96. Y así yo podría mencionar otros casos. La propia reforma del 96, que fue lo que más logramos avanzar, que después llevó a la alternancia, desgraciadamente una alternancia muy mal hecha y muy limitada, pues fue también la presión de la crisis económica del 94-95, que llevó al gobierno, al presidente a decir, pero tengo que abrir por algún lado, porque si no todo esto se me va a venir encima y me van a echar abajo mi programa económico de recuperación. Entonces, también hay hechos que no se planean y hay cosas que ocurren que también a veces explican los cambios. Bueno, pues de la consulta hemos derivado en esto de las candidaturas independientes y de la posibilidad de que hubiera más ciudadanos dentro de los partidos políticos. Pues creo que la clave está en lo que dices, Manuel, en el sentido de que finalmente, si tú te vas a una candidatura ciudadana, en algún momento estás en el carril también de convertirte en un partido político, y esto se entiende por la decepción de los ciudadanos acerca de los partidos políticos. Y dices tú, bueno, todos finalmente somos ciudadanos, dices Emiliano, pero sí, la verdad es que la gente está decepcionada de los partidos políticos y de su clase política. Bueno, una última pregunta para finalizar y antes de darle las gracias a quienes nos siguen a través de Tweetcam y a través de la página de Movimiento Progresista. ¿Cuál es el destino que imaginan, lo que esperan, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia? Híjole, lo que esperamos o el destino, pues también jugarle al oráculo es complicado. Yo no veo razón alguna, pero yo no soy abogado ni constitucionalista, para que la consulta en temas de reforma energética no sea viable. Como decía el senador, hay diferentes agentes académicos y políticos que están haciendo promoción de que al final es inconstitucional, pero si hacemos una revisión, pues el artículo primero es el artículo primero y los derechos políticos, y el artículo 35 da lugar a la consulta ciudadana, y el 135 no es excluyente, no dice será el único mecanismo con el cual se reformará. Incluso cuando fuera el único mecanismo, el 35 constitucional, donde se define la consulta ciudadana, establece que los poderes públicos tomarán medidas conducentes para llevar a cabo, para materializar, o no me acuerdo cómo está planteado, las preferencias ciudadanas. Entonces, incluso, aunque los efectos no sean derogar de forma inmediata los artículos en temas de reforma energética,
pues se puede hacer la consulta y los legisladores tendrían que hacer una reforma energética de acuerdo al resultado de la consulta. Entonces, yo no veo razón técnica con la cual de manera aparente puedan fácilmente y claramente y objetivamente impedir la consulta. Ahora bien, hay muchas decisiones pasadas y jurisprudencia y antecedentes dentro de la Corte y razonamientos jurídicos que pueden utilizar para ir hacia cualquier lado. Y al final la Corte también es un actor político que responde a presiones, aunque quisiéramos esperar que no fuera, pero es lo que pasa, entonces pues tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver. Gracias, Emiliano. Manuel, ¿tú qué esperarías de la Suprema Corte? Que no fuera lo que fuimos en los legisladores. O sea, los legisladores fuimos muy irresponsables en precisamente dejarle toda la responsabilidad a la Suprema Corte, porque podíamos haber definido con mucho mayor claridad nuestras posiciones, quienes estábamos a favor y quienes estaban en contra. Pero se fue por el camino del engaño, de la hipocresía, y creo que eso lo que hace es que ahora todo el peso va a ir sobre la Suprema Corte. Y a mí sí me preocupa porque en nada nos ayudaría debilitar a la Suprema Corte en toda esta estrategia que aquí estuvimos comentando. Nos interesa que haya jueces independientes, nos interesa que el artículo primero de la Constitución se legitime, nos interesa que se pueda reformar todo el Poder Judicial a partir de ese principio fundador, entonces, y de ese paradigma. Entonces, la verdad es que estamos metiendo a la Corte en una situación sumamente difícil. Yo espero que en la Corte haya la imaginación, la sensibilidad para encontrar una respuesta que no debilite la base del artículo primero constitucional, porque eso es lo que le ha dado el prestigio a la Corte. Si le acaban de dar un premio a Naciones Unidas fue por eso, ¿verdad? Entonces, ahora, no me atrevo a decir que para lograr ese objetivo hay un solo camino, porque me parecería abusivo de mi parte. Que ellos lo decidan, pero que sí tomen en cuenta que están ante una decisión de una trascendencia gigantesca, porque lo que están haciendo es fortaleciendo o debilitando el propio sostén de su legitimidad, de ellos, no solo del conjunto del Estado. Que nos han seguido a través de TweetCam y a través de nuestra página de Movimiento Progresista. Agradecerle a nuestros tuiteros aquí, si me dicen sus nombres, por favor. Gracias a Skate, @Skate1812, Chalo-90, Valeria-1402, @Andrés Alán. Bueno, acá en cámara, Saúl Trinidad, y en la página, Mercedes Romano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, les saluda Marta Zamarripa, gracias a nuestros ponentes de esta tarde, gracias a Emiliano Rosales, muchísimas gracias también a Manuel Camacho Solís. Los esperamos el próximo miércoles para tener otra conversación. Buenas noches.